Chicos, tengan ustedes muy buenos días. Para mí es una alegría estar en comunicación virtual a través de este medio, aprendiendo una vez más sobre los temas de gramática. Cada semana hemos estado aprendiendo temas interesantes, temas que nos han ayudado mucho en nuestras expresiones orales, en nuestra producción de textos. La gramática tiene ese propósito. Estudia el idioma castellano. Permite darnos todas las posibilidades de expresiones y significados que tienen nuestras palabras. Somos seres comunicativos. Somos personas que estamos relacionándonos en el día a día. Por eso es importante estudiar gramática. Y la Real Academia Española, que es la institución, el organismo que regulariza el idioma castellano, comienza a estudiar toda en la comunidad hispanohablante las formas de nuestras palabras, los giros expresivos y darle el significado que comúnmente los hispanohablantes lo dan. Formamos nuevas palabras, las llamadas palabras neologistas. Por eso es importante estudiar gramática. Es importante porque nos permite acentrarnos en el idioma castellano. Permite a nosotros tener una buena comprensión de nuestro mensaje comunicativo. Nosotros conversamos, escribimos, importante que estudiemos el curso de gramática. Así es que sean ustedes bienvenidos a este espacio educativo y a todos aquellos que quieren aprender durante esta hora. Pero no solamente nosotros aprendemos sobre cosas cognitivas, temas o tópicos cognitivos en el curso de gramática, sino también lo complementamos con los valores. Esa parte integral del estudiante. Aquel que pueda valorar su vida, practica valores. Los principios éticos de nuestro comportamiento cuando nosotros nos desenvolvemos en nuestro campo. Tu familia, por ejemplo. Tu familia necesita ver a ti como estudiante, como hijo, una persona que está practicando valores, buenos principios, buenas costumbres. Y dos valores que hemos estado insistiendo durante esta semana son la solidaridad y la honestidad. Dos valores que nos permiten relacionarnos correctamente con el ser humano, con los amigos, con la familia. ¿Cómo te está yendo en la solidaridad? ¿Estás practicando la solidaridad? ¿Has ayudado estos últimos días en tu casa? El día de ayer, por ejemplo, lavando los platos, barriendo, las cosas prácticas que muchas veces los padres nos piden. ¿Y qué es de la honestidad? Quizás tú has tenido una conversación fuerte con alguien, o quizás tienes la oportunidad de conversar temas con tus amigos, con tu familia. ¿Estás siendo honesto con tus palabras? Y creo yo que este es un buen momento también para hacer un stop y reflexionar un poco sobre estos dos valores. Yo te pido, te invito, te exhorto a que tú puedas cultivar tu vida con buenas actitudes. Dios nos ayuda para eso y Él nos ha dado los valores para practicarlos y así poder convivir de una mejor manera en el entorno donde nosotros nos encontramos. Así es que no olvides estos dos valores en el día de hoy, como son la solidaridad y la honestidad. Y hay que ser solidarios, hay que ser honestos cuando trabaja el curso de gramática. Yo espero ayudarte esta mañana a poder entender el tema el día de hoy y a ser honesto con el conocimiento que te vamos a dar esta mañana. Para eso, te voy a pedir que tú puedas ver la siguiente imagen. Cuando uno va al médico a hacer una cita médica, el doctor tiene que ser muy honesto con el diagnóstico y decirnos lo que tenemos, ¿no es cierto? ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos en esta imagen? ¿Qué puedes ver? ¿Qué puedes observar? Quizás algunos personajes allí. ¿Qué está pasando en esta escena? Ok, tú me dirás, profesor, hay una cita médica, hay un paciente que se le nota quizás preocupado porque tiene interrogantes y hay un doctor que lo está escuchando y está tratando de ayudarle en lo que pueda, según su profesión. Ahora, ¿cuál es la consulta que le hace este paciente? ¿Puedes leerlo en la pantalla? Cuando uno va al médico, le solicita algo, ¿no es cierto? Y lo que este paciente dice es, doctor, hace una semana que no como, que no duermo y no tomo agua. ¿Qué cree que tengo? No, medio extraño esos síntomas, ¿verdad? Que no coma, que no duerma. Pero nos vamos a dar cuenta que esta situación comunicativa es un poco jocosa, chistosa, porque el médico le responde, pues, ¿qué tienes? Hambre, sueño y sed,
¿verdad? Todo lo contrario a lo que él decía, un síntoma. Pero aunque sea una situación graciosa, esta situación comunicativa, lo cierto es que tanto el doctor y tanto el paciente están usando palabras correctas y entendibles en su situación comunicativa. ¿Ok? Obviamente cuando vamos al médico, a veces ellos nos explican algo extraño, términos médicos. O cuando dan una receta, nos recetan cosas extrañas muchas veces y no lo entendemos. Y a veces como es que se pierde el mensaje y el receptor no trata de interpretar correctamente el mensaje. Y es así, chicos. Nuestra lengua tiene una serie de variedad. Nuestras palabras varían a lo largo de los años. Nuestras palabras se van modificando, evolucionando. ¿Por qué? Porque nosotros, los seres humanos, los hispanohablantes, lo hacemos así. Comenzamos a hablar ciertas palabras, ciertas expresiones, ciertos registros lingüísticos. Y el día de hoy vamos a aprender algo de la variación lingüística y algo de lo que tiene que ver con los registros lingüísticos en el tema de la variación lingüística. ¿Qué hablamos acerca de la variación lingüística? ¿Qué se te viene a la mente cuando escuchas la palabra variación? ¿Qué es o qué será la variación lingüística? Si podemos coger un diccionario allí, podemos darnos cuenta que la variación viene a ser esos cambios que tiene nuestra lengua, nuestro idioma. Cambios debido a la cultura, debido a la sociedad, debido a la economía, a la educación. Son los cambios que a lo largo de los años nuestro idioma castellano ha estado adoptando. Se refiere a los cambios y variaciones que sufre una lengua natural en su uso. Es nuestra lengua natural. Y cuando nosotros la usamos, comenzamos a decir ya cosas extrañas, si se podría decir. Estos cambios se deben a varios factores, tanto geográficos, la zona donde vivimos, como sociales o psicosociales. Tiene que ver mucho nuestra mente, nuestro cerebro, en estos cambios de palabras. ¿Ok? Entonces, ese es el significado de lo que es una variación lingüística. Los cambios o factores que implican en el uso de nuestra lengua o de nuestro idioma. Dentro de la variedad lingüística tenemos el estudio de los registros lingüísticos. ¿Ok? Tenemos el estudio de cómo nuestras palabras se van registrando y van quedando para el diccionario. Y cuando nosotros la leamos, podemos usarlo en nuestros diálogos. Es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que nuestras palabras tienen un poder. En realidad tienen un poder. Porque recrea cosas, expresa cosas, anima cosas y tiene que ser entendible el mensaje. Gracias a los registros lingüísticos. Cuando hablamos entonces de los registros lingüísticos, nos referimos a las variedades que un mismo hablante, yo por ejemplo, emplea en función de las distintas situaciones comunicativas. Cómo yo me desenvuelvo con las personas. Cómo yo estoy tratando a las personas. ¿Qué les estoy diciendo a las personas? Ejemplos. Andrea se comunica con confianza con su hermano y se dirige con cierta precaución a un vendedor de la calle. Ahí está, un lenguaje redactivo entendible. Andrea se comunica con su hermano en confianza y se dirige con cierta precaución a un vendedor de la calle. Ese es nuestro idioma, lo que llamamos la norma estándar del idioma castellano. ¿Qué es la norma estándar? Es la lengua regular, la norma de escritura regular, media para todos. Es la norma entendible para todos. Lo que hace la Real Academia Española es establecer ciertas palabras ya establecidas para toda la comunidad hispanohablante. Y eso es importante, ¿por qué? Porque si no hacemos eso, o por lo menos si en este caso la Real Academia Española no hace eso, podemos decir cualquier barbaridad, o incluso podemos inventar palabras, y eso no está bien. No vamos a entendernos. Entonces se necesita una norma estándar. Y en el ejemplo que acabamos de leer, vemos el uso de la norma estándar. Andrea se comunica con confianza con su hermano y se dirige con cierta precaución a un vendedor de la calle. Tiene significado, tiene sentido completo. Por ejemplo, confianza, precaución, son palabras que tienen sentido completo. ¿Ok? Entonces, estamos viendo que en medio de las variedades de nuestros registros, podemos conversar tomando en cuenta condiciones. ¿Cuáles son las condiciones para el uso del registro
en las variaciones lingüísticas. Vamos a ver algunas condiciones esta mañana. Vamos a ver cuáles son los requisitos para que tú te puedas comunicar bien con las personas. No todas las personas somos iguales. Venimos de diferentes culturas, algunos aplican la segunda lengua, venimos de una educación diferente en niveles. A veces el aspecto geográfico dificulta un poco la comunicación, los de la selva, sierra y costa. Entonces es importante de que tú, cuando trates con una persona que sea muy diferente en tu cultura, en tu educación, en tu lengua, tienes que aprender ciertas condiciones en tu registro. En primer lugar, para tomar en cuenta esto, tenemos que ver que los destinatarios de nuestro mensaje o interlocutores, tenemos que estudiarlos a ellos. Tenemos que saber con quién estamos conversando. Tenemos que saber quién es nuestro receptor. Tenemos que ver quién es nuestro familiar, nuestro amigo, el desconocido. Tenemos que tomar en cuenta con qué persona estamos conversando para así aplicar el registro o las palabras adecuadas. Por ejemplo, yo no puedo hablar con una persona de la sierra, tal vez palabras difíciles o expresiones que él no me va a entender. Debo que adaptarme un poco a la situación también, y esta persona también va a tratar de aprender y captar mi idea. De eso se trata cuando nos entendemos en la comunicación. Segundo, tenemos que tomar en cuenta el propósito y el tema. ¿Qué estamos hablando? ¿Una conversación? ¿Un coloquio? ¿Un asunto serio? ¿Qué es lo que vamos a hablar con nuestro amigo, con nuestra familia? El tema y el propósito van de la mano. Tenemos que entender esto para poder saber que en qué momento vamos a cambiar de tema. Si vamos a hablar de papas, hablaremos papas. Si vamos a hablar de camotes, hablaremos de camotes. Entonces tienes que determinar el tema y el propósito cuando conversas con un amigo o con un familiar. En tercer lugar, tienes que tomar en cuenta el marco en que se desarrolla la comunicación. El contexto, en realidad, la situación en donde te estás ubicando, quiénes son las personas que están a tu alrededor. Por ejemplo, puedes ir a una excursión, te das cuenta que ir a una excursión no es igual que ir a una consulta médica, o no es igual que estar reuniéndote en el trabajo, o en el colegio, o hablando en tu casa, es muy diferente hablar con tus amigos. Te debes que dar cuenta en el contexto, dónde te estás ubicando. Por eso, a veces, algunas personas dicen, ubícate, ubícate. ¿Has escuchado esa expresión? Ubícate. Y es que es cierto en la medida. Tenemos que ubicarnos dónde estamos para darnos cuenta que estamos hablando. La cuarta condición, el medio empleado. No nos expresamos del mismo modo al hablar y escribir. Y eso es cierto. A veces cuando nosotros queremos tomar decisiones o cuando conversamos cosas serias, de inmediato no queremos hacerlo personalmente. Queremos hacerlo a través del WhatsApp. ¿No es cierto? Y en el WhatsApp escribimos y muchas veces escribimos algo y la otra persona se enoja, pero a veces en el WhatsApp no se discierne cuál es la forma de decir las cosas, ¿no es cierto? No es igual escribir en el WhatsApp que hablarlo. Entonces, creo que aquí hay una lección importante, chicos. Tenemos que decir las cosas, especialmente las cosas importantes, siempre de manera personal. Siempre de manera personal. Si hay alguien que te quiere evadir por un problema, y mejor por el WhatsApp hablamos, y especialmente quizás algunas chicas, por ciertas cosas que a ellas se les complica expresarse mucho, o quizás por cierto temor o miedo en sus emociones, quieren transmitirlo a través del WhatsApp. Y a veces nosotros los caballeros tenemos que ser pacientes, esperar y tratar de enviarles audios en vez de escribirles. Entonces tenemos que tomar en cuenta las formas de proyectar nuestro mensaje. No es igual hablar y escribir. Esa es una recomendación personal para cada uno de ustedes. ¿Ok? Entonces, en esta última parte de la parte teórica, estamos viendo entonces lo que es la variación lingüística, estamos estudiando lo que son los registros lingüísticos, y vamos a ver dos tipos de registros lingüísticos. Dos tipos bien marcados que nos van a ayudar a identificar cuáles son las formas o por qué pasa este fenómeno en nuestra comunicación. En primer lugar, la llamada o el llamado registro formal. Es propio de las situaciones que exigen de los hablantes un comportamiento esmerado. En otras palabras, el registro formal es el habla natural, el vocabulario preciso, la norma estándar. Hay un cuidado en la pronunciación, en la construcción de frases. Me esmero en poder decirte las cosas claras. Es un registro formal. Por ejemplo, voy a cogitar sobre mi amistad con Víctor. Qué raro la palabra cogitar.
Ya, la traducción de sinónimo sería pensar. O Luis pronuncia explorar. Quizás casi nadie usa la palabra explorar, pero se está usando aquí un lenguaje formal. Mis padres no saben lo que hice ayer. Se entiende, hay un registro formal. Entonces, tenemos que saber bien cuándo expresamos ciertas palabras en un registro formal. Ahora, y eso es un mensaje también, si hay algún académico, algún profesional viendo la clase esta mañana, es importante que nosotros los profesionales también podemos adecuar nuestro mensaje a aquellos que no saben nuestra profesión, evitando ciertos tecnicismos, ciertas palabras técnicas. Para eso hablamos entre los colegas y podemos comunicarnos entre colegas en un mismo idioma. Pero con personas que tal vez desconocen ciertos términos de nuestra profesión, tenemos que tener cuidado y tenemos que adaptarnos, usando siempre el registro formal o la norma estándar. El segundo tipo de registro es el registro informal. Creo que es el registro que más se emplea en el país, en realidad. Se emplea en situaciones en las que el hablante se expresa de manera espontánea, sin preocuparse mucho por la forma en que está utilizando el idioma. Por ejemplo, usa frases cortas, pocos conectores, suele alterar el orden de las palabras, se descuida en la pronunciación, usa muletillas, por ejemplo, te das cuenta un poquito, así son las formas informales, que comúnmente entre amigos lo usamos. No juega, castigado, frase corta. Carmen pronuncia explorar, en vez de X usa la F. Creo que no voy a ir, dudamos, ¿no es cierto? Palabras incompletas. Ese es el registro informal. Entonces, chicos, esta mañana hemos visto las dos formas de registro, la forma netamente formal y la informal. Yo espero que cada uno de nosotros podamos expresarnos correctamente. La idea es que ya seas usando informal o formal, la idea es que sepas con quién estás tratando, cuál es la forma de expresión que tenemos que ver con las otras personas. Vamos a desarrollar algunas actividades. Yo te voy a pedir, por favor, que puedas ver tu sesión de clase. Vamos a continuar con nuestras actividades esta mañana. Vamos a marcar la respuesta correcta. Dice así. La palabra registro está relacionada con ¿qué concepto? A. Variación lingüística. B. Creatividad lingüística. O C. Evolución lingüística. ¿Con cuál palabra se relaciona la palabra registro? ¿Puedes identificar con qué palabra? Es como un sinónimo, ¿no es cierto? Registro, hablamos de una variación de nuestro idioma, de acuerdo a cómo la usamos. Alternativa A. Para el uso del registro debemos tomar en cuenta lo siguiente. A. Aprender mucho sobre el idioma castellano. B. El marco contextual de la comunicación. O C. Aprender una segunda lengua o idioma. ¿Qué habíamos dicho en cuanto a las condiciones del registro cuando la usamos? ¿Qué debemos tomar en cuenta en el uso? ¿Recuerdas? Ubícate, ¿ah? Ubícate. ¿Te acuerdas de esa expresión coloquial? Obviamente, tenemos que ver el marco contextual. ¿Dónde nos estamos parando y con quién estamos conversando? Eso es muy importante. Alternativa B. Es un claro ejemplo del registro informal. ¿Con de razón no fue al paseo? ¿Esclarece el tema de una vez? ¿O no tenemos por qué derogar el matrimonio? Wow, fuerte la última oración. ¿Cuál se ha usado el registro informal en nuestras expresiones? A veces el registro informal destruye el idioma, en algunos casos, cuando usa jergas, replanas o ya el lenguaje vulgar. En este caso no sabemos usar la función de las palabras en nuestras expresiones. Por ejemplo, la A dice con de razón. No se dice con de razón. Con razón no fue al paseo. Entonces ahí hay el registro informal. Alternativa A. Para terminar esta mañana, te quiero invitar a que veas el cuadro allí, en donde vamos a colocar al margen derecho, verdadero o falso, según corresponda al ítem. Vamos con la primera. ¿Es importante tomar en cuenta las costumbres de un pueblo para el uso del registro? ¿Qué habíamos dicho de eso?
¿Es importante tomar en cuenta las costumbres de un pueblo para el uso del registro? Claro que sí. Si vamos a la selva tenemos que ver qué palabras se está usando, qué significado tiene. Por ejemplo, la palabra guambrillo. No está dentro de la norma estándar, pero sí está dentro de un dialecto regional en la selva. Tenemos que saber eso. Tenemos que saber algo cuando viajamos, cuando hacemos paseos. Yo te invito a hacer eso, que cada vez que vayas a un lugar, sepas dónde te estás, con quién te estás encontrando y en qué lugar estás. Verdadero. Vamos con la siguiente. La formalidad del registro se muestra de manera espontánea. Cuando hablamos de registro formal, estamos hablando también de una cierta educación también. Es importante, es un nivel regular de educación. Por lo tanto, la formalidad no tiene que ver con lo espontáneo. Eso es la informalidad. Entonces sería falso. Vamos con la siguiente. El registro son las variedades que un mismo hablante emplea en función de las distintas situaciones comunicativas. ¿Son las variables de un mismo hablante? Sí. Ese es el registro, son las variaciones. Lo que nosotros hablamos dialectos. El uso de la lengua en una determinada región. Verdadero. Mañana te esperaré. ¿Es un claro ejemplo de registro informal? Dime, ¿se entiende cuando yo te digo mañana te esperaré? Sí se entiende, ¿verdad? No se ha usado ni un tecnicismo, ni una palabra complicada. Por lo tanto, es un registro formal, no informal, falso. Y por último, ¿la pronunciación es una señal de variación lingüística? Cuando tú escuchas a un piorano, con un arequipeño, un limeño, un trujillano, ¿esa pronunciación es una señal que hay una variedad dentro del castellano? Sí, claro que sí. Hablamos el idioma, pero mira, ¿no? Cómo es rico las formas de los giros lingüísticos, de las expresiones. Y es interesante siempre conversar con personas de otros lugares. Tuve la oportunidad de ir a muchas ciudades, a algunos países, visitando, paseando, y esa realidad de la variación lingüística lo he podido conocer tan cerca de que hay que acomodarse, si de alguna otra manera, aprender el idioma y ver cómo las otras personas te están entendiendo. Así que yo te invito a hacer eso. Incluso con las mismas personas que hablan castellano, tenemos que saber cómo conversamos, cómo la otra persona se está comportando conmigo lingüísticamente. Tenemos que saber mucho sobre nuestro idioma. Y volvemos al inicio, ¿verdad? Es importante estudiar gramática por eso. Porque si pasa algo, no nos vamos a entender. Y el gran fracaso de los seres humanos es que no llegan a entenderse del todo. Así que yo te pido esta mañana que tú sigas repasando este tema, que veas algunos tutoriales, complementes más este tema con otros videos. Y a través de la tarea que te voy a dejar a continuación, tú vas a crear un diálogo, una situación comunicativa, usando ya sea el registro formal e informal. Así como en la imagen del médico con el paciente, algo así, una conversación usando el lenguaje formal e informal. Y así seguiremos ampliando nuestros conocimientos esta mañana sobre la variación lingüística, el tema de los registros.